Bienvenidos todos, mis compañeros de estudio. Todos somos estudiantes del SOAR y estamos muy interesados en conocer los secretos del cielo para pertenecer a ese gran ejército del creador del universo, porque estamos a la espera de poder atravesar Mazón ya muy pronto, muy pronto. Entonces, vamos a decir nuestro versículo del Salmo 119, 18. A ver, Isabelita, ¿ya lo tiene allí? No, ¿No? Ay, bueno, no. la cogí fuera de base. Bueno, Galenai behabita, ni flaot mi torateja. Haz abrir mis ojos y observaré maravillas en tu Torá. Bueno, vamos a estar muy atentos porque esta Parashá Bechalá es muy rica en secretos y como les dije en nuestra última reunión, ya muy pronto va a ser calcadito, va a ser una copia para volver a ascender, para poder ascender al mundo de Malhut de Asiyah, porque estamos en Malhut, el nivel más bajo en el árbol de la vida. Somos la generación del talón, donde solamente tenemos un pequeño rayito de luz que se llama Or Hasadim. Entonces, con ese rayito de luz, hemos podido sobrevivir y Hachén en su bondad nos ha permitido conocer los secretos del cielo que vamos a compartir y los vamos a vivir todos juntos. Vamos a estar muy unidos, es la única manera que vamos a tener de poder pasar Matzón, para no ahogarnos en el cambio cuando suceda. Cuando esto suceda, nuestra vasija, nuestro kelí tiene que estar limpio, muy limpio, porque también puede suceder que atravesemos Matzón, pero al llegar a Malhut del mundo de Asiyah, nos vuelvan a examinar y tenemos que tener un más alto nivel de limpieza de la vasija. O sea, cuando hubo el paso del Mar Rojo, el pueblo hebreo estaba con 50 de luz, 50% de luz y 50% de oscuridad. Tenemos que superar ese 50% en esta ocasión y solo seremos 599.999 almas. Se formarán 600.000 con la chequina que partirá con nosotros, porque aún aquí en Malhut de Malhut la chequina nos acompaña. Entonces, tenemos que esforzarnos, es de mucho estudio, de mucha lectura y exige mucho cambio interno para que de verdad seamos luz para las naciones. No, no es convertirse al judaísmo, no estamos judaizando ni cosas por el estilo. Estamos, como dice el Zohar, aprendiendo todos los secretos del cielo, procurando que en esa limpieza de la vasija salga toda religiosidad, ¿sí? No podemos estar en lo literal, tenemos que estar en un nivel superior. Hemos hablado de los 4 niveles de interpretación y yo he tratado de que en cada charla podamos mirar los 4 niveles para que nos podamos desarrollar. Entonces, en esta parashá, cuando hay el cruce del mar de los juncos, que sucede ese milagro tan maravilloso, que se rompen las leyes de la naturaleza para que se abra el mar y poder pasar el pueblo de Israel, ¿sí? Vuelvo y recuerdo, Israel quiere decir directo a él. Directo a él quiere decir. No es exactamente un sitio geográfico aquí en la tierra. Sabemos que Malhut de Malhut se formó
después de la destrucción del segundo templo. O sea, bajamos más de nivel, bajamos a una mayor oscuridad. Entonces, hemos estado en la oscuridad después en esta oscuridad absoluta, después de la destrucción del segundo templo. Y ahora lo que va a suceder es que va a haber una ascensión para estar en Malhut de Asiyah, ¿sí? Y pues allí vamos a tener una vida bastante y mucho, totalmente mejor, ¿sí? Será de mucha luz, de mucha luz. Ahora, en esta paracha, Bechalá, yo quisiera que esta noche la leamos. Para ello tengo el Humash de Shem Tov. Es muy bueno leerla y cantarla en las mañanas. Es excelente cantarla en las mañanas. Es un cántico de agradecimiento que tiene muchos beneficios cuando hacemos este cántico que comienza con Ashir Moshe. En Shemot 14, a ver, en Shemot 14:30 comienza en el Sidur, por lo menos como Bayochá, así se llama, y salvó a Adonai en el día que era Israel de manos del dominio de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos sobre la orilla del mar. Así comienza y termina con el verso 31, capítulo 14. Y ¿cómo se llama el canto de qué? Perdóneme, ¿cómo se llama el canto? Ashir Moshe. Ok, Azar, ok, eso lo dice. Okay. Ashir Moshe, que comienza en Shemot 15, verso 1. Allí lo encontramos en el Humash. Dice, bueno, el último verso, el 14:31, es bien importante, porque cuando uno estudia en el Sidur, uno encuentra que cuando dice Baireu a Amet, ahí se está mencionando que por los méritos de Job, entonces dice, y temieron el pueblo a Adonai y confiaron en Adonai y en Moshe su siervo. Pero cuando dice Bayeru a Amet, ahí se está mencionando que por los méritos de Job. Era justamente cuando Job estaba pasando la dura prueba que le tocó, que le correspondió. Entonces, él era un sádic, y un sádic tiene una enorme influencia en el área donde se viva, una enorme influencia. Así que entonces, en el Sidur, cuando uno estudia esta sección, encuentra en 2 ocasiones que hace referencia al mérito de Job. Cuando vamos a comenzar en el capítulo 15, verso 1, estamos conectando con la corona del Mashiach, es decir, con Keter del Mashiach. Y dice, Asasir Moshe umne Israel, edachirá sola Adonai bayomeru le mora chirá, la Adonai ki gao ga sus berojebo ramabayan. Bueno, entonces, cantará Moshe. Lo dice hacia el futuro. Dicen los sabios que este cántico quedó en futuro porque es justamente para que nosotros lo cantemos cuando hagamos ese ascenso del que he venido hablando, de pasar de Malhut a Malhut del mundo de Asiyah. Entonces, vale la pena que nos ejercitemos desde ahora, lo conozcamos bien, lo estudiemos profundamente para conocer todo su contenido y sobre todo el profundo significado que tiene. Dice, cantaré a Adonai porque enaltecerse enalteció,
caballo y su jinete precipitó en el mar. Ahora, en el verso 2 dice, Osibe sin raya, bail dichuase elibeabeu, eloeabi baramomenejo. Entonces, mi fuerza y el canto de Dios fue para mí salvación. Este es mi Dios todopoderoso y lo embelleceré, el Dios todopoderoso de mi Padre, y lo enalteceré. Bueno, no sé, Marco, usted está mirando su Humash de Shemot. Sí, tía. Bueno, entonces, ¿cuántos versículos trae para llegar al final del cántico? Bueno, usted me está hablando del libro amarillo, ¿correcto? Sí, claro, el de Shemot de Chentot. Sí. Pero un minutico. Espérese. Un momentico, no me vaya. Que es que lo estaba estudiando con mi mamá. ¿Me puedes traer el libro allá de Shimon? Espérate. Espérese, tía. Un minutico. Es un poquito largo, Sí. pero es muy sustancioso y alegra al alma, la nutre. Okay. Que vamos detrás de eso. Vamos detrás de nutrir el alma. Entonces, yo tengo que son 19 versículos, ¿sí? 19 versículos. En el versículo 2, voy a tratar de que tengamos un enfoque completamente según el Zohar, ¿sí? Para que todos salgamos muy bien. Aquí lo tengo, tía. Bueno, entonces, en el primer verso, cuando comienza con Asa Chirmoche, Ubne Israel, los comentaristas que dicen, se enalteció sobre los altivos y altaneros, el faraón y los soberbios egipcios. Así lo tradujo el Targum Onkelos. La siguiente palabra, cuando dice caballo, el Targum Onkelos lo define así: el orgullo de ellos, el caballo y su carruaje los arrojó al mar. Quiere decir que en el lenguaje de las ramas, el caballo viene a representar lo que es el orgullo. Entonces ahí vamos comprendiendo poco a poco el lenguaje de las ramas. Nos vamos adentrando, porque si uno no es entrenado, uno no logra expandir su mente. Es muy importante que la mente se abra y hagamos asociaciones correctas. Ahora, en el verso 2, habla de mi fuerza y el canto de Dios fue para mí salvación. Aquí fue cuando el pueblo pudo percibir la divinidad de Dios al nivel de señalarlo y decir, este es mi Dios. Esa es una expresión que nosotros la podemos usar después de que hemos atravesado una situación enormemente difícil, que no veíamos la luz al final del túnel y de repente salimos a terreno llano. Entonces uno dice, este es mi Dios, este es mi Dios. Y mi fortaleza lo embelleceré, el Dios todopoderoso de mi Padre lo enalteceré. Entonces, a ver, Marco, lea la parte del comentarista Onkelos, ahí en el verso 2. Léalo despacio, no puede correr. Dice, un momentico. Página Dice, 2207. Sí, un momentico. Dice, aquí fue cuando el pueblo pudo percibir la divinidad de Hashem al nivel de señalarlo y decir, este es mi Elohim. Onkelos traduce este pasuk, versículo así, mi vicor y mi alabanza. El temido Hashem que habló con su palabra y fue para mí por salvador. Este es mi Elohei, mi Elohim, y construiré para él un santuario, el Elohim de mis padres, y lo serviré ante él. Explica al final de este pasuk así. Rashi, explícase, yo no soy principiante en la fe y la santidad, sino que está arraigada en mí desde los tiempos de mis patriarcas. Sí, porque traemos los méritos de los patriarcas. Correcto. ¿Sí?
Eso es muy importante, saber que es por los méritos de ellos que nosotros recibimos beneficios. Entonces, son los patriarcas. Bueno, ahora vamos a pasar al verso 7, porque Job vuelve a aparecer en el verso 6, en donde dice, Yemineja Adonai, tu diestra, oh Dios, Nedari Bacoa es excelsa en poder, Yemineja Adonai, tu diestra, oh Dios, y dice, Tiratz, oye, ahí está mencionando a Job. Si uno lo mira, para los que tengan el de la editorial Chentop, el segundo libro de Chemot, ustedes se encuentran en ese verso 6 cuando dice Tiratz Oyeb, que quebrará al enemigo. Entonces, en el original hebreo se logra observar que está mencionando a Job cuando lo vemos Oyeb. Allí tenemos, si eliminamos la vocal E, uno encuentra Job, ahí uno encuentra a Job. Entonces, es por mérito de Job que ellos también obtuvieron beneficio. O sea, arriba estaban los patriarcas, pero abajo estaba el sádic Job, pasando lo que estaba pasando tan fuerte con él, que yo creo que todos hemos leído el libro de Job. Y el que no lo haya leído, vale la pena que lo busque y lo lea y se empape y trate de estudiar ese libro que es tan hermoso, lleno de mucha sabiduría. Porque tenemos ahí hasta revelación de planetas y de la naturaleza, enormes secretos hay ahí. Entonces dice, pasemos al verso 8, en donde está, empieza con Urrúa Apeja, y con el viento de tu ira, o sea, la palabra de tu boca. Está usando ¿qué? El artesano de la boca, la palabra de tu boca. Se amontonaron astutamente las aguas, separaron como un muro los líquidos, se solidificaron los abismos en el corazón del mar. Entonces, Ubrúa Apeja, ¿qué es lo que dice Rachi? Léalo, por favor, Mar. Rachi traduce este pasuk. Ok. Upruach Apeja. Rashi traduce este pasuk figurativamente así. Y con el calor del hálito de tus narinas, sí. Narinas. ¿Qué es eso? ¿Qué es narinas? Narinas, las narices. Oh, ok. Se secaron las aguas formándose montones que conformarían muros. Nermu Maim. Se amontonaron astutamente las aguas, sí. Ok, se amontonaron. El Targum que los añade la palabra hakimu, que significa actuar con astucia. Esto lo explica Rabbenu Bajie. Así, las aguas actuaron con inteligencia, ya que en cierta forma discernieron entre los hebreos, a los cuales les abrieron el paso, de los egipcios, en los cuales se dejaron caer. Bueno, entonces vemos a este Dios todopoderoso manejando completamente la naturaleza a su antojo, en favor de sus hijos, a quienes les había prometido que los sacaba. En el verso 11 viene este versículo, y yo quería llegar aquí, donde dice, mi jamoja baelín, Adonai mi camoja, nedar bacodes norate hilo ose. ¿Quién es como tú en los poderosos, oh Dios? ¿Quién es como tú, excelso en santidad, temible de alabanzas, hacedor de maravillas? Este verso es bastante especial porque cuando ya el faraón ve que está perdido todo su ejército, esta es una alabanza del faraón al Dios Todopoderoso. Entonces, tal vez yo les había mencionado en la reunión anterior las dos expresiones de alabanza de personajes que eran enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? En donde
quedaron grabadas y registradas para que nosotros nos unamos a esas voces y lo alabemos a él, porque es la máxima victoria de Hachén en lograr que la gente practicante de toda maldad tiene que reconocerlo, como va a ser en la era mesiánica. Gústele a la persona o no le guste, tiene que adorar al rey, porque él es uno, único. Entonces, vemos que este faraón tuvo que doblegar su orgullo y reconocerlo en toda su majestuosidad. El comentarista Onkelos, lea la parte del comentarista Onkelos, Marco, por favor. Ok, dice, el que acabé de leer, o el El debajo 11, de, no, el verso 11, abajo. El Targum Onkelos. o el Targum que los traduce este pasuk así: no hay fuera de ti, pues tú eres el Todopoderoso. Oh Hashem, no hay fuera de ti, Todopoderoso. Tú eres excelso, poderoso en santidad, temible de alabanzas, que hace distintivas maravillas. Cuando uno ha tenido la oportunidad de escuchar esta parte, tiene una tonada muy bonita que lo impacta a uno cuando llega a ese punto, porque hay una total elevación de los versículos anteriores. En el alma se siente una tremenda elevación. Y cuando uno llega aquí con total kavaná, con toda la concentración, entonces uno realmente que experimenta este versículo con toda su intensidad. Mi kamoha baelin Adonai, mi kamoha neder bakodesh, norate ilo osefele. Entonces uno en ese momento, como tiene toda la concentración y está toda la kamaná, de verdad que se siente uno en un nivel muy, muy elevado. Esta parte, sobre todo en la religión judía, la hacen justo antes de entrar a como ellos hacen la amidá. Nosotros hacemos amidá, pero de otra manera, desde el origen de donde se formó la amidá, que es con el Salmo 29. Ahí está toda la amidá, ahí están todas las 18 bendiciones. Entonces, es un secreto del cielo. Ese es un secreto del cielo. Entonces, tenemos nuestra propia manera de hacer nuestra amidá, porque vamos justamente al salmo que le dio origen a la amidá como quedó en el Sidur. Entonces, no, nosotros la hacemos, pero de esa manera. Y regularmente el Salmo 29 lo hacemos 20 minutos antes de que, bueno, en el alba, antes de cuando va a aparecer el sol, 20 minutos antes, porque por ahí comienzan los ángeles. Dice el Midrash que los ángeles, al ver todas estas cosas que estaban sucediendo, de abrirse el mar de los juncos, ellos querían adelantarse a hacer este cántico. Hachén les dijo, no, son mis hijos los que hacen el cántico. Ellos son los que lo tienen que hacer. O sea, que Hachén nos dio la prioridad. Este es un secreto maravilloso, maravilloso. Quiere decir que para él somos muy, muy importantes. Ocupamos un primer lugar. Recuerden que hubo una lucha muy grande para que Hachén nos diera la Torá. Los ángeles se oponían porque pues ellos sostenían que el ser humano era un vaso muy sucio que no merecía tener un contacto con la Torá. Hachén les dijo, precisamente se ha creado la Torá para ellos, o sea que es el manual que él nos dio a nosotros.
para ser luminosos, para que tengamos luz y podamos alumbrar a aquellos que están en la oscuridad. O sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que nos dio? ¿El canto o la Torá para que fuera luz? La Torá, pero claro, acuérdese que este cántico está ahí, en la Torá, en el libro de Shemot, capítulo 15. Ahí comienza con Ashir Moshe. Entonces, el conflicto que hubo fue bastante grande. Los ángeles eran opuestos, pero Hashem lo había establecido desde mucho tiempo atrás, que era para los hijos. Bueno, entonces, no sé si habrá preguntas hasta este momento, las van registrando y al final, entonces, por favor, hacen las preguntas que son muy importantes porque nos van a enriquecer enormemente en nuestra alma. Yo quiero que tratemos de aprendernos la tonada de Micah Moja, porque ese es un verso muy especial, de muy alto nivel, ¿sí? Entonces es una alabanza enorme que en español dice: ¿quién es como tú en los poderosos? Oh Dios, ¿quién es como tú, excelso en santidad, temible de alabanzas, hacedor de maravillas? ¿Sí? Micah Moja Baelin Adonai, Micah Moja Neadar Bakodesh Norateilo Osefele. Bueno, entonces, mi voz no es muy buena, pero les doy por lo menos la idea. Entonces, ustedes con sus lindas voces lo van a hacer en las mañanas, ¿sí? No tiene uno que ser un gorrión o tiene que ser un gran cantor. Puede uno alabar a su Dios, que es todopoderoso. Y además de eso es único, ¿sí? No tenemos sino a Él, es único, es Él solito. No necesitamos ni intermediarios, no necesitamos, es una relación directa. Y eso es lo que el Zohar quiere que nosotros desarrollemos, una relación directa con Dios. Ahora, vamos a pasar al verso 16. En el verso 16 dice: Tipola lehem, emata bajahat, bigdol seorajá, yidemuka abenad, vayabor ameja, Adonai ayabor amsukanita. En español, caiga sobre ellos el temor lejano y el miedo cercano. Al engrandecer tu brazo, fuerza, es lo que quiere decir cuando menciona el brazo. Enmudecerán como la piedra hasta que pase tu pueblo, cruce el río Arnón. Dios, hasta que pase, cruce el río Jordán, el pueblo que adquiriste, que apreciaste. Entonces, lea el comentario, Marco. Espero que pueda estar concentrado, Marco. Sí, estoy aquí. Es que lo pongo en mute. Bueno, en el verso 16. Correcto. Lea el comentario. Dice el Targum, que los traduce la segunda parte del pasuk así: hasta que cruce tu pueblo, oh Hashem, el río Arnón. Bamidbar 21, del 13 al 28, hasta que cruce este pueblo al que salvaste, el río Jordán. Yoshua capítulos 3 y 4. El Orjaim, que es lo que usted dijo que estamos ahorita, ¿correcto? ¿O no? No, bueno, es Hasidim. No, yo les dije, lo que tenemos de Hashem se llama Or Hasadim, o sea, luz de bondad, ¿no? Luz de, que es ahorita porque estamos en el talón, ¿no? Porque sí, no tenemos, realmente estamos en la total oscuridad, ¿ve? De eso tengo una pregunta. Si uno mira un mapa a nivel mundial, por ejemplo, entrando a Daily Zohar, a veces muestran un mapa en donde señalan todos los que estudiamos el Zohar, ¿sí? Y somos como pequeñas lucecitas a nivel mundial. Estamos esparcidos
a nivel mundial. Entonces, es muy interesante pertenecer a este pueblo llamado Israel, directo a él. ¿Qué quiere decir eso? Directo a él. Cuando encendemos las luces de Shabbat, lo importante en sí no son las luces, las velas que podamos encender. Lo importante es el cumplimiento que viene de la palabra que viene en Proverbios, que dice que la lámpara de Hachén es el alma del hombre. Entonces, cuando estemos encendiendo las velas, tenemos que pensar que es nuestra alma que se está encendiendo para estar con Hachén en esas 24 o 26 horas de Shabbat. Eso es muy importante, tener esa kavaná cuando encendemos las velas, ¿sí? Perfectamente se podrían dejar de encender, perfectamente. Pero claro, lo hacemos porque para nosotros es simbólico de nuestra alma. Es un simbolismo de que es nuestra alma la que se enciende, ¿sí? Y tratamos de estar puntuales cuando ya es el tiempo de encender las velas, porque a nivel mundial Hachén está mirándonos. Él está mirando todas nuestras almas, cuáles están encendidas, unidas con él. Entonces, por eso uno tiene que ser puntual a encender su alma para unirla con Hachén. Bueno, entonces, continuando aquí, dice que el Or Ahaim, un comentarista, Or Ahaim, dice que el segundo Adjabor representa la última redención con la llegada del Machía pronto. Amén. Entonces, ustedes ven que de esos tiempos remotos ya estaba programado el atravesar lo que llamamos la barrera de Matzón. O sea, dejamos a Malhut de Malhut y vamos a ascender, porque es un ascenso, a Malhut del mundo de Asiyá. Ahora vamos a adelantarnos al verso número 17, donde dice, Tebiemo betitaemo bearna jalateja mahon le chipteja paalta Adonai miquedas Adonai con enuyadeja. En la traducción, hazlo entrar, ¿a quién? Al pueblo, y plántalo, o sea, asiéntalo por mucho tiempo en el monte de tu heredad. The greedy tree is called. Establecimiento para tu morada. Lo hiciste, oh Dios, un santuario, oh Dios, establecieron tus manos. Lea el comentario del Tarkunum que los da Marco. Sí, tía. Dice, minutico. Página 2212. Sí. El Targum que los traduce, este pasuk así, los traducirás, los introducirás y los harás residir en el monte de tu posesión, el lugar preparado o arreglado para casa de tu presencia divina, el cual preparaste, oh Hashem, el santuario que prepararon tus manos. Ajá, pero nosotros ese santuario lo tenemos adentro. Correcto. Entonces lo tenemos que cuidar, tenemos que vigilar de no hacer cortocircuitos, ¿sí? Okay. Cortocircuitos con el enojo, con la envidia, cortocircuitos con el robo, con el engaño, las pesas y medidas falsas. Hay que vigilar, hay que tener el cuidado de no manchar nuestro santuario, porque justamente estamos limpiando nuestra vasija, la estamos limpiando. Ojalá que podamos tener siquiera el 75% de la vasija limpia, porque en este momento somos 100% ego, somos solo ego, únicamente ego. Aquí en Malhut de Malhut, lo que más se aflora es el ego. Entonces tenemos que ser vigilantes, porque nosotros tenemos adentro, hacemos nuestro propio santuario para Hachén. Entonces hay que corregir el lenguaje,
no a las palabras maliciosas, no a las malas palabras. Incluso nuestros pensamientos tienen que ser santos, tienen que ser kadosh para Hachín, ¿sí? Y con el resto de la humanidad, porque tenemos que aprender a amar al prójimo. Bueno, entonces, si pasamos al 18, Adonai lo Leolam Baed. Dios reinará para siempre, eternamente. El Targum Onkelos traduce este pasuk así: oh Dios, su reino está parado o existe, permanece para siempre y para las eternidades de las eternidades. O como lo explica el Rambán, en los mundos de los mundos. Está hablando del reino de él establecido para siempre y por siempre. Es lo que quiere decir. Bueno, entonces ahora ya va a entrar a la parte en donde entró la caballería del faraón. Recuerde que Hachén iluminó la vía para que pasara el pueblo de Israel, pero iban pegados detrás de ellos, persiguiéndolos el ejército del faraón. Entonces, Hachén les permitió que entraran. Y cuando ya pasó, su pueblo ordenó volver todo, digamos, a la normalidad. Y ahí fue que se produjo el ahogamiento de toda la caballería de Paró. Entonces, dice el Targum Onkelos, y les respondía a ellos, no, perdón, vamos a leer ese último que es el 19, cuando entró la caballería del faraón con su carruaje y con su jinete en el mar, e hizo regresar Dios sobre ellos a las aguas del mar, mas los hijos de Israel caminaron por lo seco dentro del mar. Bueno, enseguida el grupo de oración, porque esto vale la pena resaltarlo, hasta ahí es el cántico de Az, Achir, Moche. Hasta ahí es lo que se hace. Pero cuando uno sigue leyendo en el libro de Shemot, encuentra que también Miriam, ella era la jefe del grupo de oración. Y este grupo de oración es muy especial porque aun cuando no se sabe públicamente, gracias a los rezos de las mujeres es que se produjo esta maravilla. Ellas rezaban porque sus esposos no podían cumplir con sus responsabilidades en el hogar por estar de esclavos. Y Miriam organizó el grupo de mujeres para rezar y poder lograr que se moviera la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, y se produjera la salida de Egipto. Entonces, los hombres eran básicamente los esclavos. Entonces, observen ustedes el papel trascendente de la mujer. Ese es el papel número uno, el rol número uno de la mujer. Llevar a los varones a la presencia divina. Ese compromiso y ese contrato lo hicimos al bajar aquí en donde nos encontramos. Eso fue un pacto que hicimos de llevar a los varones. Puede ser el esposo, pueden ser los hijos varones. ¿Lo puede volver a repetir? ¿Llevar qué? Pueden ser los amigos, pueden ser los conocidos. Y entonces tenemos una mujer maravillosa que resaltar esta noche, que se llama Débora, la profetisa. Ella se encargó de enseñarles Torá a los varones de ese tiempo que estaban alejados de Dios. Eran israelitas, pero alejados de Dios. Y ella se encargó bajo una palmera, dice el Midrash, que ella enseñaba la Torá. ¿Sí? Entonces, se nos van quitando tantas vendas respecto del papel de la mujer en este desarrollo que nos va dando el Zohar. La mujer tiene tremenda
responsabilidad. Es la encargada de formar a los hijos, pero para eso ella tiene que haber tenido una formación en Torah para dar en el blanco, porque si no, no se da en el blanco. Y por eso es que tenemos en el caos a toda la humanidad, porque las mujeres no cumplimos el rol para lo cual nosotras fuimos destinadas. Entonces, al varón lo tenemos que sacar, como dice mi maestro de Zohar. Las mujeres nos tienen que sacar casi a puntapiés a las 3:30 de la mañana para entrar a hacer el estudio en Hasod. Entonces, la mujer se encarga de sacarlo y de apoyarlo, de estudiar con él también. Si es que el hombre de pronto quiere quedarse dormido, ella lo empuja a que logre hacer el estudio en Hasod. Ahora, los que no tienen esposa o que la esposa no los acompaña, deben rezar al Creador para que sus esposas logren comprender la gran responsabilidad que tienen, porque a eso fue que vinimos. Esa es la tarea número 1, pero nos distraemos con boberías, con vanidades, ¿sí? Que la operación de esto, que la belleza de no sé qué, y en eso estamos distraídas y no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, un llamado a las damas para que cumplamos con ese papel tan importante. Tenemos que esforzarnos porque vamos a pasar Matzón, lo vamos a pasar. Pero ¿puedo volver a repetir que el rol número 1 de la mujer es llevar el varón ¿a qué? A la presencia divina, a buscar de Dios. Un momentico. Por eso es que a la presencia divina. Por eso es que dice que en Génesis cuando le dice te haré ayuda contraria, no es te haré mujer idónea, no es la mala traducción, la correcta traducción es te haré ayuda contraria para tu crecimiento, tía. Claro, sí, así es. Para hacerlo crecer. Porque ella lo tiene que sacar, como dice mi maestro, a las patadas prácticamente de las cobijas, ¿sí? Porque el hombre tiende a ser bastante perezoso, le cuesta, le es difícil. En cambio, a nosotras las mujeres nos es fácil por la manera como fuimos creadas, de donde nosotros realmente salimos. Nosotras incluso se dice que el sector femenino se ofrece abiertamente para bajar y ayudar a los varones. Ella viene sin resistencia. En cambio, el varón dice, no, yo no quiero bajar, yo quiero estarme aquí. ¿Sí? Entonces es como quien dice empujado. De ahí que uno observa que cuando hay estadísticas, yo he observado que se dice que hay más mujeres que hombres. Claro, porque la mujer o el sexo femenino se ofrece fácilmente a venir a ayudar a un varón. Lo que pasa es que ese contrato se firma allí en las alturas. Un día vamos a dar una enseñanza acerca de cómo es esa historia de ese contrato que se firma en las alturas para venir a ayudar al varón a que busque y a que tenga la presencia divina. Entonces, bueno, vamos a terminar con la parte, porque me parece muy importante, la parte de Miriam, donde dice que tomó Miriam, la profetisa hermana de Aarón, al pandero en su mano. Y salieron todas las mujeres detrás de ella con panderos y con danzas. Y le respondió a ellos Miriam, cantad a Dios, pues enaltecer se enalteció caballo y junto a su jinete arrojó en el mar. El Targumum que los traduce pasó de esta manera. Y le respondía a ellos Miriam, alabad y agradeced delante de Dios, pues enalteció sobre los altivos, los soberbios, el faraón y los egipcios, y al orgullo de él, del faraón, los cuales son sus caballos y sus carruajes, los arrojó al mar. Bueno, entonces, luego pues ya en la narración viene como ellos se dedican en la parte literal a tomar el botín
que salía a flote porque Hachén no los dejó que quedaran los egipcios hundidos, sino que flotaran con todas sus riquezas. Esa es en la parte literal. Entonces, en realidad es verdad que cuando uno logra, si uno mira de otra manera lo que es atravesar el mar de los juncos, si uno va a otro nivel más elevado, es la derrota o la sumisión que se le hace al ego, el enemigo de nuestras almas, que en realidad, verdad, es que es el Yeser Hará. Entonces, cuando uno logra reorientar esa parte del ego para servir a Dios, es como si se hubiese atravesado el Mar Rojo. Virtudes de este cántico. Les voy a mencionar algunas virtudes que tiene este cántico, porque no puedo pasar más adelante si no les digo estos puntos. Provoca la apertura del mar de los juncos, o sea, podemos saltar de nivel, dejando atrás las malas acciones. O sea, nos ayuda para elevarnos este cántico. Además de eso, produce en el hogar paz. Entonces, perfectamente se puede establecer este cántico en las mañanas para que haya paz en la pareja matrimonial. En hebreo, Shalom Bait. Hace que funcionen los intestinos. Y en este punto me voy a detener un poquito, porque según los sabios, el manejo de los intestinos es exactamente como atravesar el mar de los juncos, hablando ya en el cumplimiento de nuestras necesidades físicas. Este cántico tiene esa virtud. Le ayuda al mejor manejo de los intestinos y de evitarse problemas graves intestinales, cáncer intestinal, por ejemplo, ¿sí? Obstrucción intestinal, que también se da, ¿no? Porque se cierran los conductos. Y entonces tenemos una oración muy linda que yo creo que ustedes la practican. Creo que se les puso en el chat el libro Conectarse con Dios en español. Creo que se les puso, pero a lo mejor los que recién se han registrado no lo tienen allí. Pero se encuentra en conectarse con Dios, uno encuentra el rezo que dice Acher y Atzar. Entonces, en ese uno le da gracias a Hachén porque le funciona bien y va diciendo de la siguiente manera, esa bendición dice, bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, el Rey del mundo, quien hizo al hombre con su sabiduría y creó en él muchas aberturas y muchas cavidades. Es obvio y sabido ante tu trono de gloria que si cualquiera de ellas se bloquea o cualquiera de ellas se abre, entonces sería imposible permanecer vivo ni siquiera por una hora. Bendito seas tú, Señor, el sanador de toda la carne y quien se asombra por lo que él hace. Entonces, vale la pena que nos aprendamos este rezo y cada vez que no funcionen bien los intestinos, la digamos. Produce, entre otras cosas, contribuye a darle sanidad en esa área del cuerpo. Entonces, esa es la tercera virtud. La cuarta virtud que tiene es que trabaja para que tengamos parnasá, o sea, para que haya el pan en nuestra mesa cada día. Y revive la conexión de nuestra alma porque la despierta. Es de un alto nivel, es de alto voltaje este cántico. Entonces yo les sugiero que ustedes lo practiquen porque tenemos que estar entrenados para cuando se llegue el momento de la ascensión. Y en el capítulo 15, verso 16, cuando dice Chen,
a ver, lo busco, porque ahí se menciona un ángel. Y en una enseñanza que yo recibí, se dice que cuando uno entra ahí, a ese verso, el 16, ese ángel tiene el poder de atacar a nuestros enemigos que nos están acosando con procesos judiciales, ¿sí? Entonces, es un cántico con mucho poder. Espero haber podido transmitirles a ustedes la intensidad y la elevación de este cántico. No es cualquier cántico, es un cántico muy, muy importante de muy alto voltaje de energía. Bueno, entonces eso respecto de esa área, pero en los versículos anteriores tenemos los 72 nombres de Dios que estuvimos conversando, tal vez ustedes recuerden, que esos 72 nombres junto con el Anabejoa, junto con las plagas, las llamadas plagas, que realmente eran más bien llamadas de atención para que la parte interna, el ego, se despierte. Entonces el significado de cada una de esas vale la pena uno tenerlo desde el origen porque le ayuda a revisarse internamente, sí, para mejorar aspectos internos que poseemos todos los seres humanos que hay que sanar, que hay que corregir. Entonces, los 72 nombres, como los conocemos, como muchos hemos tenido la tabla, cuando la ubicamos en el árbol de la vida, esos 72 nombres vienen por el lado izquierdo del árbol de la vida, o sea que son de rigor, por lo tanto son nombres de corrección. Es para corregir nuestra alma. A quienes no sepan mucho distinguir las letras hebreas, les basta con escanear toda la tabla. Tengo la intención de ponerles las tablas en el chat para que ustedes tengan no solamente la tabla de la izquierda, que es una energía que corrige, sino que también tengan la tabla de los 72 nombres de la derecha, que es la energía que hace equilibrio. Entonces, yo ya les he explicado, cuando combinamos energía de la derecha con energía de la izquierda, ¿qué es lo que sucede? ¿Caemos en dónde? En el centro, completamente en la columna central del árbol de la vida. Entonces, la derecha de los 72 nombres, ¿qué es lo que hace, tía? Equilibra, produce equilibrio. No, pero usted dijo los 72 nombres. No, sí, mira, lo que pasa es que en ambas tablas son de 72 nombres. ¿Sí? Oh. La de la izquierda, la tabla de la izquierda es para corregir aspectos del alma. Ok. ¿Sí? Mientras que la de la derecha es para producir equilibrio. Entonces, el orden en que uno lo hace es así. Primero escanea la del lado izquierdo y luego escanea la del lado derecho para que produzca equilibrio, todo el equilibrio. ¿Sí? Bueno, yo pretendo ponerles esta bella enseñanza de los 72 nombres de Dios porque ayuda a limpiar nuestra vasija. Esto le da un impulso enorme de limpieza y de salir de pronto de vicios, ¿no? Bien sea usando la voz o bien sea usando los ojos, cualquier órgano que usemos de manera viciosa, entonces ayuda a limpiar la vasija, que es lo que necesitamos. Necesitamos limpiar nuestras vasijas. ¿Para qué? Para que realmente quede un santuario para el Creador y Él pueda darnos de su luz. Así sea Or Hasadin, una luz muy leve que nos va a iluminar nuestra ruta, nuestra vía.
Bueno, entonces, eso viene en el capítulo 14, versículos 19 al 21. De ahí se toman los 72 nombres de Dios. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Pero Shemot, En Shemot, Shemot 14, 19 al 21. Lo podemos leer. Vamos a leerlo, porque es bien lindo, es precioso. Yo lo hago a diario. Ese es parte de mi chajarí. Sí, yo lo hago a diario. Entonces dice, empieza por decir, Baisamalak a Elohim a Olek Limne, Mahane Israel, Bayelek, Meaharehem, Bayisamud, Eanan mi Penehen, Bayamod, Meaharehem. En español, vamos, porque tiene mucho significado. Y se trasladó el ángel, acuérdense que estaban frente al mar. Vamos a refrescar un poquito. Estaban frente al mar y tenían la persecución del ejército egipcio. Bueno, o sea, el mar era un impedimento, porque el mar con sus olas ruge. Ellos sintieron tremendo temor. Y entonces Moshe dijo, empezó a clamarle a Hachén. Y Hachén le dice, mira Moshe, no es hora de orar, es hora de actuar, ¿sí? Porque ya rezaste. Entonces ahora hay que hacer acción, ponerlo en ejecución. Es una enseñanza muy linda. Después de que usted haga su rezo, vaya con certeza que todo va a ser para bien. Tiene que llenarse en su mente de esa certeza en Dios, no en usted, en Dios, que está con usted y que Él le va a dirigir sus pasos. Entonces, Moshe, aquí viene el actuar de Moshe. Pero como ellos venían acompañados de la columna de nube y de la columna de fuego, recuerden, entonces aquí menciona, y se trasladó el ángel del Todopoderoso que iba delante del campamento de Israel y se fue detrás de ellos. Y se trasladó la columna de la nube de delante de ellos y se paró, o sea, se situó atrás de ellos, una manera de protección. Ahora, eran las nubes de gloria. ¿Por qué tenían las nubes de gloria en un pilar de columna de nube? ¿Por qué? ¿Por qué? A consecuencia del Sadik Aarón. Él era el que portaba, digamos así, la nube que los protegía. Porque Miriam era la del pozo de agua, de la que vivieron mientras que estuvieron en el desierto. Entonces, dice hasta ahí, o sea que esa columna se trasladó, digamos, a la retaguardia del pueblo de Israel para protegerlos. Ahora en el verso 20 dice, Vayabó ben Mahané, Mirraínu ben Mahané Israel, Baí Hanan, Beahoche, Vayaeret Alaila Velo Karatse, Etzekol Halaila. Y entró entre el campamento de Egipto y entre el campamento de Israel. Ahí se situó. O sea, separó los dos ejércitos. Y estuvo la nube y la oscuridad para los egipcios. Una maravilla de maravilla. ¿Sí? E iluminó a Israel toda la noche y no se acercó. Este ejército no se pudo acercar a Israel. Y en el 21, y extendió alzando Moshe a su mano sobre el mar. No fue alzando la vara, fue alzando su mano sobre el mar. Él ya había rezado. Tenía que caminar con certeza de lo que había rezado. Entonces, extendió su mano, la de Moshe, sobre el mar, e hizo andar, o sea, condujo Dios al mar con un viento oriental impetuoso toda la noche
y puso, o sea, transformó al mar por tierra seca y se partieron las aguas. En el Midrash dice que no dejó ni siquiera de mojado nada, no había barro. El pueblo de Israel atravesó como si le hubieran puesto una alfombra en sus pies. Pero luego, cuando ya da la orden de retornar a lo normal, entonces se volvió un barrial y ahí es donde quedan enredados el ejército del faraón y los egipcios. Entonces es muy significativo que después de que uno ha atravesado, por ejemplo, por un desierto y que tuvo que dejar todas las malas mañas, todo el mal lenguaje, todos los malos pensamientos, toda la mala conducta, ¿en dónde queda? En el lodazal. Y entonces se pasa limpio al otro lado. Espero que ustedes obtengan la vibración de las palabras que les estoy transmitiendo, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes van a trabajar todos los días con este cántico? En la mañana es muy buena idea, como les digo, a hacerlo cuando se reúnen los ángeles a alabar a Dios. Entonces uno pasa de Hazot, espera a que sea el momento en que 20 minutos antes de que aparezca el sol, uno se une con los ángeles en cántico y este puede ser el cántico que uno utilice. También hay salmos. Ahora, ¿de dónde salen esos 72 nombres de Dios? A ver, el origen está en los salmos. Son triadas de letras. Entonces, cuando ustedes tienen ante ustedes una imagen de los 72 nombres de Dios, ustedes ven que son de A8 en la horizontal, pero de A9 en la vertical. O sea que hay 9 columnas y hay 8 horizontales. 9 por 8, 72. Bueno, entonces, cuando uno lo va a leer, que lo va a escanear, o sea, a pasarle los ojos, porque los ojos son como un scan, cuando ustedes leen en silencio, con la boquita cerrada, que solamente pasean sus ojos sobre el texto, eso es escanear. Entonces uno escanea los nombres de Dios y para ello hay una clave, porque la tabla pues viene como tabla, con 72 nombres y ya, pero las 3 primeras horizontales corresponden a la columna de la derecha, o sea, al Gesed. Las 3 líneas horizontales que vienen en el centro corresponden a la línea de la izquierda. Y ya en la parte final, las 3 últimas líneas corresponden a la columna central del árbol de la vida. Vamos a hacer un ejercicio cuando ya les publique las tablas. Yo quiero que ustedes la impriman y la tengan disponible para que hagamos el ejercicio. Y entonces así ustedes van a ver cómo se sienten la fuerza interior que les da hacer este escaneo. Y luego uno entonces utiliza la tabla de los 72 nombres de Dios del lado de la derecha, también lo escanea para que haya equilibrio, porque las primeras tablas, la de la izquierda, ya les digo que es para corrección del alma. Estamos hablando todo en el nivel del alma. Sí, pero y la de la derecha lo que hace es que produce equilibrio. Bueno, entonces creo que ya llevamos 1 hora en esta reunión y pues no quisiera cansarlos, pero sí quiero oír preguntas levantando la manita el que tenga preguntas.
para hacer. Y yo tengo preguntas. Bueno, a ver. Ok, entonces, a ver, rapidito. Usted dijo que hemos bajado a un nivel mayor de oscuridad desde la destrucción del segundo templo. Se llama Shirar Hayam, ¿correcto? Y usted dijo que conectarnos con la corona, que nos conecta, conectándonos con la corona ¿de qué? Del Mashiach. Del Mashiach, sí, es el Keter del Mashiach. O sea, que ese canto nos conecta con la corona del Mashiach. Ajá, sí, nos Es conecta el con que la corona del Mashiach. es el Keter del Mashiach. Ajá, Keter, Ok, corona es Keter, sí. ok, otra. Que quedó en el futuro, el caballo representa el orgullo. Las ramas, nos vamos subiendo a las ramas, ¿cómo así? Las ramas del No, árbol. no, no, es el lenguaje de las ramas. Entonces, cuando uno entra aquí, por ejemplo, a este cántico y viene la palabra caballo, uno tiene que inmediatamente transportarse a que está dirigiéndose o que es similar a orgullo. Caballo es similar a orgullo. O caballo es similar a orgullo. Claro, ustedes han visto cuando se montan los jinetes en los caballos, cómo se pavonean con sus trajes y tal, ¿sí? Sí, Yo veía en Colombia, por ejemplo, en el lado de Antioquia, cuando había desfiles hace muchos años, no sé si todavía lo harán, pero se sentían orgullosos realmente y se les notaba que iban con orgullo sobre esos caballos que son finos, se llaman de paso fino, ¿sí? Y uno ok, los ve de verdad que tienen un orgullo, pero bien elevado. Y ok, eso es el lenguaje de las ramas. ya, Significa que el caballo lo que representa es el orgullo. ¿Sí? ya. Ahora, entonces el lenguaje de las ramas, ya entendí. Ahora, traemos los ministerios de la, nos dio la Torah para que fuera luz. Ahora una pregunta más aquí. Usted mencionó cuatro, es que está hablando muy rápido. Virtudes de este cántico. Produce paz en el hogar. ¿Cuáles son los otros dos? Porque escribí, trabaja para que tengamos la parnasá. ¿Qué más? A ver, vuelvo y los repito. Este cántico, y en el orden que se los voy a dar, en ese orden. Provoca la apertura del mar rojo o del mar de los juncos, o sea, dejar atrás las malas midot, ¿sí? Las malas midot, ¿Qué ¿no? son las malas midot? Las malas costumbres, Oh, el mal lenguaje, los malos pensamientos, el juzgar para mal, ya, todo lo que es contrario al consejo que nos da el Zohar. ya, Siempre debemos juzgar para bien, dándole el beneficio de la duda, ¿sí? Y obrando con compasión, justamente, ¿no? ya. Entonces, produce shalom bay, o sea, paz en la pareja, Ok, que funcionen los intestinos, ok, que tengamos la parnasá para poner nuestros alimentos en la mesa diariamente y sobre todo revive la conexión de nuestra alma. revive la conexión de nuestra alma. Sí, porque claro, la despierta el alma, Ok, que es lo que necesitamos porque está dormida, ¿sí? ya, Y esa es las 5 características principales de este cántico. ok. Además Entonces de, ahora, bueno, yo lo uso mucho, sobre todo con la intención, la cabana que yo le pongo de agradecimiento, ¿no? claro, Estoy agradecida porque me permitió despertarme, porque claro, perfectamente habría podido no regresar, ¿sí? Sin ya, embargo, en su misericordia, cuando he bajado 60 grados hacia la muerte, Él me ha permitido en la mañana volver a abrir los ojos para darle las gracias, porque es una maravilla y es un milagro que tengamos vida, ¿sí? ujú, Entonces, ujú, es agradecimiento porque hay que desarrollarlo. Eso también hay que trabajarlo, el agradecimiento. Es muy importante. El agradecimiento nos va llevando poco a poco a la humildad, ¿sí? A reconocer que hemos provocado o hemos tenido cortocircuitos. Entonces le va ayudando a uno también con la techubá. Son varios elementos para hacer una verdadera techubá, que es lo claro, importante. Bueno, claro.
¿Alguien más tiene preguntas? O le Sí, iba a yo hacer tengo el una último, le quería pregunta. Ah, preguntar. bueno, Oh, yo le voy a termine. dar el paso a Brigitte. A ver, Marcos, puedes bajar la manito, por favor. Oh, sí. Gracias. Brigitte, puedes hablar. Brigitte, Joana, puedes hacer la pregunta. Abre tu micrófono. Bueno, mientras ella se prepara a hacer la pregunta, yo quería hacer como un comentario con respecto al rezo del que usted habla, Mora. Y honestamente es uno de los que siempre la palabra de Dios lo impacta a uno, ¿verdad? Pero ese me impactó muchísimo en el área de los orificios. Yo, honestamente, como yo en el área mía como profesional de la salud, una vez que yo leí esto, inmediatamente pues escaneé todo lo que es el cuerpo, ¿no? Y miré que definitivamente nosotros somos huecos, todo. Los ojos, la nariz, los oídos, la boca, las aurículas, ventrículas en el corazón, todo es puro hueco. Y yo decía, Dios mío, es verdad, cuando hay una obstrucción, realmente las personas se ponen muy graves, ¿no? O sea, cualquier taponamiento que haya en cualquier órgano causa la muerte, ¿sí? Si no se atiende a tiempo. Y por esa razón, a mí me impresionó muchísimo ese rezo. Cada vez que lo veo, me impresiona todavía. sí, es impresionante, es verdad, Karime. Y es de mucho agradecimiento, produce mucho Sí, agradecimiento. yo le doy gracias a Dios por eso, porque entre los pacientes que me ha tocado atender con taponamiento en las ventrículas o aurículas del corazón, ha sido bastante, o sea, triste ver el De dolor, impacto negativo, sí, muy pero triste. también cuando es de los intestinos. Imagínense, eso es horrible. Digo, estar uno con estreñimiento causa tanto desasosiego en todo el organismo. Imagínense aquellas personas que mueren por obstrucción intestinal. Bueno, y también, por ejemplo, a veces hay obstrucción en las vías urinarias, ¿no? Ujú, sí, señora. Gravísimo, eso sí que es tremendo, Sí, gravísimo, gravísimo. Lo de las vías urinarias es tal vez más acosante que las vías digestivas. sí, Es es tremendo, horrible. horrible. Sí. ¿Ya estará lista su sobrina? Joana, ¿vas a hacer la pregunta, mi amor? Parece que fue que se le alzó la ¿Se mano. desconectó? Sí, Sí, no, ella está ahí está conectada. ya. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, puede hacerla. Tengo problemas técnicos con el micrófono, dice Brilli Joana. Oh, ella tiene La problemas. podría escribir de pronto, no sé. Sí, correcto. Nena, puedes escribir la pregunta. Mm. Yo le recomiendo mucho que practiquemos este cántico, porque vivifica el alma, vivifica el alma. Y entonces es una dosis tan maravillosa para comenzar el día, ¿sí? Es una dosis que le refuerza y puede uno salirle a la batalla, porque todos los días es librando la batalla. Sí, ella Que solo pregunta sobre el copió. cántico, ya que entró un poquito arrasadita y dice que solo copió las 4 virtudes si le puede hacer el favor de repetirlo. Claro que sí, claro que sí. A Y ver, termina con un agradecimiento. sí, a ver. Entonces dijimos que provoca la apertura del mar de los juncos, pero lo tiene que llevar a su nivel personal. Lo que hace es que permite que queden atrás las malas midot, o sea, va limpiando la vasija, ¿sí? Es un cántico súper especial. Además de eso, produce paz en la pareja matrimonial. El tercer punto, hace que funcionen los intestinos. El cuarto punto, que no falte el pan
en su mesa. O sea, en hebreo, que tenga parnasá diariamente. Y quinto, que no es menos importante, es más que importante, revive la conexión de nuestra alma, o sea, que despierta el alma. Ahora, no se preocupen que ya estamos tratando de organizar las enseñanzas y las van a poder ver y repetir porque van a quedar grabadas y ustedes van a poderla ver cuando deseen. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cuál es el cántico? Pregunta. El cántico está en Shemot, o sea, en Éxodo 15:1 al 19. Lo encuentra en la Torá Emed, que fue publicada en el chat. Y también lo encuentra en la Biblia cabalística, que también fue publicada en el chat. Ahí usted lo encuentra. No tiene que ir a las Biblias que usamos normalmente aquí en Occidente, que son traducción de Reina Valera. No tiene que acudir a esa. Puede entrar al chat y busca la Torá Emed y busca la Biblia cabalística y allí va a encontrar entonces el segundo sefer que se llama Shemot y localiza el capítulo 15 en el verso 1 hasta el 19. ¿Alguien más tiene preguntas? Con mucho gusto, Brigitte. Esta es una parte del cántico. השיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה זה לי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלישיו טובעו בים סוף תהומות יחזיומו ירדו עם סולות כמו אבן ימינך אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברוב גאונך תהרוס קמך תשלח ארונך יוכל מוקקש וברוח אפיך נאמו מים ניצבו כמנות נוזלים קפאו תהומות בלב ים אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שללתי להם ונפשי אריק חרבי תורישי מוידי נשבת ברוחך כי שמו ים צללו כעופרת במים אדירים מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש. Nora Taylor. Bueno, solo un pedacito porque es larguito, entonces por eso Sí. hay que cortarlo un poco. Está bien. El maestro que lo estaba cantando, el maestro Albert Goldham, para finalizarlo, nos presenta en la parte final una porción de lo escrito en el libro del profeta Abdías, en donde dice, porque de Dios es el reino y domina en las naciones, y subirán salvadores en el monte de Sión para juzgar al monte de Sa, y será de Dios el reinado, y será consagrado Dios para rey sobre toda la tierra, en el día que él será Dios uno, y su nombre uno.
Bueno, así es como él lo finaliza, con esa porción del profeta Abdías. Ustedes pueden ir y lo van a encontrar, sobre todo si tienen el Tanakh, buscan la parte del profeta Abdías y ahí ustedes van a encontrar esa porción. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Porque ya casi vamos a finalizar esta porción. Claro, viene la parte del maná. En Bechalá viene la parte del maná, que es otra maravilla, la parte del maná. ¿Sí? Durante todos los 40 años estuvieron alimentándose con maná y los ve uno quejándose del maná. Cuando el maná digestivamente se aprovechaba todo, no tenían que ir al baño. Ellos no entendían que ellos estaban en un nivel superior, que estaban en un mundo distinto, no lo entendían y siempre se quejaban en lugar de estar agradecidos. Por eso yo repito que nosotros siempre debemos decir Gansú Letová. Eso le ayuda a desarrollar el amor incondicional, esa expresión. No importa cómo usted lo vea, la situación que está viviendo. De pronto a sus ojos puede lucir una situación mala, pero realmente no es así. Porque a los que aman a Dios, todo obra para bien. Gansú Letová, todo obra para bien. Entonces, así nos vamos orientando adecuadamente para hacer nuestro Debekut con Hashem, que es muy importante desarrollar el Debekut. Muy importante. Les di los versículos que le ayudan a uno, perdón, los salmos que le ayudan a uno a desarrollar el Debekut con Hashem. Espero que hayan tomado nota. ¿Sí? Entonces, estamos siempre moviéndonos en el Zohar, en la Torá. Obviamente, los salmos que representan la Torá. Y quería mencionarles que un secreto muy grande y precioso. Voy a hacer una pregunta y si alguien tiene la respuesta, por favor, levanta la mano para que me dé la respuesta. La pregunta es, sabemos que hay 613 deseos más 7, pero esos deseos son del alma para corrección. Pero hay también 620 luces de corrección. Bueno, entonces, los 613 deseos que se mencionan inicialmente, ¿cómo los podemos cumplir según nos enseña el Zohar? Porque debemos cumplir los 613. Son correcciones que hay que hacer en el alma. Con las 620 luces, que acuérdense que les dije que están en Keter, ¿sí? Las 620 luces. ¿Cómo se puede cumplir? ¿Cómo se puede cumplir? Y la respuesta es tan sencilla, a uno no se le ocurre, pero es sencilla, la tiene uno en la mano, la respuesta. Isabelita no tiene la respuesta. Buenas noches. Buenas noches, Isabelita. No. Bueno. Bueno, yo diría con las 3 T. Las 3 T's. Bueno. ¿Alguien más? Teshuvá, Ajá. Tefilá y Sedaká. y Sedaká. Sí, eso es muy importante. Es el trípode en el que nos apoyamos. ¿Sí? Ese trípode es súper importante. Bueno, pero claro, para hacer techubá va uno por pasitos, ¿no? Hasta que llega al Debekut y se le apega a Hashem. Ahora, ¿alguien más tiene alguna otra respuesta?
Mira, es tan sencillo. Ya les doy la respuesta. Es estudiando la Torá en su interioridad. Eso lo dice el Pirkei Avot. Aquel que estudia Torá en su interioridad está cumpliendo con las 613 luces de corrección. ¿Sí? En Hasod, específicamente en Hasod. ¿Por qué? Porque en Hasod se reúne Hachén con los Sadiquín. Y si uno está conectado en ese momento, leyendo Torá, estudiando la Torá y el Zohar, con eso está cumpliendo esas 613 luces de corrección. Así se va también corrigiendo el alma. O sea, tenemos varias herramientas, varias. Las que mencionó Isabelita son muy importantes porque es el trípode para poder caminar en la tierra. ¿Sí? Techubá, tefilá y sedacá. Esas son las 3 T's. Entonces va uno desarrollando su alma de esa manera. Y muy importante para esta época, porque estamos muy cerquita del Pesa, la festividad de Pesa que viene, ya está muy cerquita, muy cerquita. Y no sabemos las grandes sorpresas que nos podríamos llevar. Una pregunta, usted dijo que hay 613 deseos y 600 Sí. o luces de correcciones que se hacen en Hasod, ¿correcto? Se logran en Hasod, sí. Ok, se logran, pero una pregunta, o sea que son 613 deseos y 613 correcciones, luces de correcciones, que es la Porque misma. eso es lo que desea el alma, la corrección. Correcto, ok. Sí, es Ahora, así. ahora, usted dice que estudiando la Torah en su ¿qué? ¿Cómo se logra? Interioridad, o sea que acompañado del Zohar. Que es la espina dorsal de la Torah. Ajá, es que no, es el alma de la Torah. Un minutico, estudiando la Torah en su interioridad, que es el Zohar. Sí, es el Zohar. Es el Zohar y que es el alma, ¿correcto? El Zohar es el alma de la Torah. Brigitte, Joana pregunta por qué 613. Bueno, porque son 248, digamos, mandatos positivos o deseos de Dios que son positivos y 365 deseos de Dios de lo que no se debe hacer. ¿Sí? Entonces, la suma de esos dos da 613. Esos 613 están dentro de nuestro cuerpo. Ahora, lo que se va a corregir no es el cuerpo. Lo que se corrige es el alma. Entonces, el alma anhela la corrección para quedar, para realizar el debekut a Hachén. O sea, el apegamiento a Hachén. Y los otros 7 han sido mal interpretados por la religión, ¿sí? Pero posteriormente vamos a hacer un estudio de los 7 que complementan para llegar a ser los 620. Por este momento tomamos los 613 luces de corrección, ¿sí? O sea, que cuando nosotros usamos los nombres, la tabla de los nombres de Dios del lado izquierdo, que es la energía que corrige, es algo que el alma disfruta, ¿sí? Pero como no solamente es corrección, sino que hay que buscar el equilibrio, entonces pasamos a la tabla de los 72 nombres de Dios, que es la energía que equilibra, para que quede en una balanza, pues, ¿sí? Entonces, prometido que más adelante vamos a estudiar las 7 restantes que llegan para llegar a 620. Estamos celebrando el hecho de que Hachén en su misericordia nos ha atraído
a pertenecer a Israel, directo a él. El Israel, como se le da significado en el Zohar, es aquel grupo de almas que van directo a él, porque se sustentan con el Zohar y con la Torá. Entonces, bueno, creo yo, no sé si habrá más preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Isabelita. Yo tengo una duda acerca de los 72 nombres de Dios. Es un cuadro donde vienen los 72 nombres. Sí, No sabía el secreto de cómo escanearlos, ¿verdad? sí, Pero dice que las tres primeras líneas corresponden a Gesed en el árbol sí. de la vida. sí. Las Mira tres- como yo lo hago, Isabelita. Ajá. Le voy a decir mi experiencia. Como son las tres primeras y pertenecen a Gesed, cuando usted examina el árbol de la vida, en ese lado derecho del árbol de la vida, Ujú. usted tiene 3 sefirot, que Sí, son Gesed, Jogma, sí, Jogma Gesed y y Nesa. Nesa. Ajá. Entonces, ¿yo qué hago? Cada una de esas líneas, espero que me pueda entender así, a pura explicación. A ver, Ujú. la primera de esas líneas, teniendo el árbol de la vida frente a mí, me ubico en Jogma, la primera línea. Ok. La segunda línea, me ubico en Gesed. Gesed. Y la Ujú. tercera línea, me ubico en Nesak. ¿Sí? Bueno, eso es las 3 primeras líneas. Pero vamos a las 3 segundas líneas. Centrales, sí. Que no, la de la izquierda. Tiene su propia norma para uno meditar o para uno hacer Kavaná. ¿Sí? Entonces, las 3 segundas líneas, entonces mencione las sefirot que corresponden al lado izquierdo del árbol de la vida. Binah, Geburah y Hod. Exacto. Entonces, de esas 3 segundas líneas, yo tomo la primera y me ubico en Binah. La segunda línea me ubico en Geburah. Y la tercera línea, En Hod. entonces me ubico en Od. En Hod. Ahora vamos a las 3 últimas líneas. Ujú. Las 3 últimas líneas. La Son las primera, centrales. ¿cuáles son las sefirot? ¿Cuáles son de la central? Tendría que ser Tiferet, Yesod y Malhut. Sí. Entonces, la primera línea la ubico yo para Tiferet. La segunda la ubico para Yesod. Y la última la ubico para Malhut. Yo la practico de esa manera. Okay. Porque entonces estoy trabajando el árbol de la vida y estoy haciendo el trabajo de mezcla de energías. ¿Sí? Ujú. Que es muy Bien. importante. Muy importante. Bien. Ahora otra preguntita. ¿Cómo no? ¿Cómo escanea los nombres de así mismo de De derecha a izquierda? a izquierda. A izquierda. Sí, Ah, ya. Muy bien. sí. Muchas gracias. Bueno, de derecha a izquierda. Cuando regularmente este escaneo nosotros lo hacemos puntualmente el 7º día de Pesa, en la madrugada. Entonces, como, a ver, tenemos el árbol de la vida, columna de la derecha, columna de la izquierda y columna central. Ujú. Entonces, la de la columna de la derecha se dice que es la energía de Abraham. La de la columna de la izquierda se dice que es la energía de Isaac. Y la columna central nos enseñan que es la energía de Jacob.
¿sí? Ujú. Entonces, cuando uno, claro, les tengo que dar esas tablas que corresponden a cada uno de ellos para que ustedes tomen la lección práctica, pero lo vamos a hacer paso a paso porque yo quiero que ustedes me queden entrenados para cuando lleguemos a PESA, ¿sí? Pero no exclusivamente a PESA, uno lo puede practicar en las mañanas, ¿sí? Ir cogiendo, porque es que es un asunto de entrenamiento. Y si uno no lo hace casi a diario, pues no se entrena. Entonces, luego le llega el 7º día de PESA y no sabe ni qué hacer con ellas. No, tiene uno que irlo haciendo todos los días es lo aconsejable, pues, ¿no? Nunca en las horas de la tarde, digamos, después del mediodía. Siempre se aconseja que sea en la mañana. Es el consejo, que sea en la mañana, ¿sí? ¿Y puede ser en la madrugada? En la madrugada. Ojalá Bien. usted coja ese tiempo. Es de maravilla si usted lo hace antecitos, 20 minutos antes de que salga el sol. Dentro de ese lapso de los 20 minutos, usted lo puede hacer. Porque luego yo quiero enseñarles cada verso de donde sale cada nombre. Yo les quiero llevar allá, a ese punto, a que sepan el verso del Salmo, de donde salió cada nombre. Porque luego uno puede hacer una oración completa con todos esos versículos. Sí, es una experiencia muy linda, es preciosa, pero claro, la tiene uno que tener recopilada, ¿no? Entonces, yo les sugeriría que tengan un folder o algo como muy especial, esta enseñanza de los 72 nombres de Dios. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Pero sí le quedó claro, ¿verdad, Isabelita? Sí, muy claro. Bueno, Gracias. perfecto. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, entonces creo que vamos a finalizar porque deben estar cansados de su día de trabajo y pues hay que tener consideración también. Entonces, yo les agradezco mucho. Ustedes caminan conmigo, todos somos estudiantes. Yo estoy aprendiendo también, porque pues a lo mejor en vidas pasadas ya lo había hecho, pero en la actual pues no. Sí, entonces aprovechamos y estudiamos todos juntos. Isabelita tiene una nueva pregunta. Ay, no. No, bueno, No Isabel. bajé la Bueno. mano. Pero quiero decirle que está muy bonita la pantalla atrás. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, Gracias. sí, es Karime, que es responsable Sí. de embellecer. Ella hace todo el maquillaje. Excelente, sí. Con el Zoom se pueden hacer muchas cosas. Sí. Sí, entonces lo Y hizo muy bien. este Excelente. background lo creamos realmente es un background especial para este proyecto de Salomón, porque lo amerita, ¿no? O sea, pensamos que todo lo que tenga que ver con Hashem, en su palabra, pues es hermoso tener siempre todo con calidad, porque es para el gran rey, ¿sí? Sí, claro. La verdad, pues nos gustó a nosotros también cuando ya nos entregaron el background y cuando lo montamos, pues yo casi que me eché a llorar de la emoción. Sí, porque habíamos consentido mucho este proyecto. Sí. Muy consentido, sí. De hace muchos años existe Proyecto Salomón, solo que hasta Sí. ahora le pasó a Proyecto Salomón como le sucedió a David, que lo sacaron de allá de en medio las ovejas. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, las cosas con el creador son así. Es cuando él decide. Y Sí. uno Pero simplemente, Proyecto Salomón siempre ha continuado existiendo, recuerden. sí, claro. Sí. Hace muchos años que comenzó, hace Solo bastantes que años. ahora se está estructurando y el logo también. ¿Te gusta el logo, Isabel? El logo también se maquilló. Sí, Sí. está muy Sí. bonito. Muchas felicitaciones. Un trabajo Baruch muy Hashem. especial. Sí. Muy especial y bien profesional, muy lindo. Sí, Baruch sí. Hashem.
Sí. Mm. Le damos Me alegra que gracias te a haya Hashem. gustado. Gracias por el comentario. Justamente y- quería preguntarles a todos si les estaba gustando el cambio, todas las cosas que están sucediendo y vienen cosas mucho más hermosas todavía y de verdad que les va a gustar. O sea, yo recomiendo que invitemos a muchas personas porque estas clases son oro puro, que realmente pues van a transformar y cambiar la vida de las personas. Y ya prontito van a quedar ya grabados y las personas que no han podido antes de pronto tomar apuntes o alguien que ustedes le quieran pasar la enseñanza, ya lo van a poder conseguir bien prontito en nuestro canal de YouTube. Amén. Salomón, por supuesto. Muchísimas gracias, sí. Sí. Entonces, estamos en el desarrollo, aprovechando la tecnología y estas personas que se dedican a la tecnología. Yo únicamente, de verdad que voy a decir una expresión bastante colombiana, yo garrapateo, ¿no? Ay, no, no es verdad. Usted sabe mucho y yo estoy muy contenta de estar aprendiendo aquí con usted. Muchísimas gracias, sí. Y vamos a hacer un grupo muy unido porque nos damos fuerza, ¿sí? En Ok. la unidad tiene eso, da fuerza y valor, ¿no? Entonces, yo les sugiero que no se pierdan las enseñanzas, ¿sí? Recuerden que el próximo domingo tenemos el Año Nuevo de los Árboles. Ay, qué bonito. Voy a tratar de publicar el rezo que acostumbramos a hacer y es que ustedes van y encuentran un árbol que está florecido. Es muy especial porque es cuando sale la savia para nutrir el árbol. Imagínense esa belleza, ¿sí? Ahora, esta noche, con los secretos del cielo que ustedes tomaron, ya llegan con una corrección para el Shabbat, porque al Shabbat hay que llegar con corrección. ¿Y cómo se logra la corrección? Conociendo los secretos del cielo. Entonces, decimos Lehaim. Lehaim. Así es como decimos, ¿sí? Y así llegamos al Shabbat, con un nuevo conocimiento que nos está formando el alma, ¿no? Abrir Entonces, Maraná. sí, sí, así es, Me así es. encanta decirlo. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que todos salgan con esa dinamita internamente, ¿sí? Que vaya en esas venas fluyendo y corriendo a contarle a sus familias, a contarle a sus amigos, no porque queramos que este canal se llene de personas, no se trata de eso. Debe correr la palabra, tal como dice el versículo de Habacuc, que yo lo quería mencionar esta noche y se me dio la oportunidad, porque el versículo en Habacuc 2:14 dice, porque se llenará la tierra de conocer el honor del Eterno, como las aguas cubren al mar. Amén. Entonces queremos que estas aguas maravillosas cubran toda la tierra. Amén. Tenemos que pasar Matzón y no nos van a rechazar. Vamos a pasar Matzón. Vamos a pasarlo, porque ese ascenso viene y está muy cerca, está muy cercano. Y es un ascenso en el que nos vamos a llevar a nuestros hijos, nos vamos a llevar a los nietos, nos vamos a llevar a los sobrinos, nos vamos a llevar las amistades. Así que a quienes ustedes les puedan participar de estas enseñanzas, háganlo. En la medida en que ustedes ayuden a extender el conocimiento de Dios, ustedes van a ver un cambio real en la humanidad, porque todo lo de Dios es bueno, todo es bueno, todo, no hay nada malo, todo es bueno. No existe el mal en el mundo, enseña el Rebbe Nachman de Brno. No existe el mal en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Gansule Tová, todo obra para bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Que pasen muy buena noche y nos vamos con ese versículo tan hermoso. Ustedes lo van a buscar. Habacuc 2:14.
Bueno, Gracias. muy buenas noches. Gracias. Laila, todo, Laila, todo. Bueno, toda rabá. amén.